8:40 de la mañana. Continuamos en ampliación de noticias. Y a ver, Carlos, tú lo mencionabas hace un momento. El fin de semana pasado se implementó ya el reglamento para que los afiliados a la ONP, al Sistema Público de Pensiones, puedan cobrar una pensión sin la necesidad de haber aportado, como exige la ley o como exigía la ley, 20 años. ¿No? Lo que parecía a todas luces una injusticia en la medida que si yo había aportado 19 años y 11 meses, no recibía una pensión. Y muchos jubilados, tú recordarás muy bien, Carlos, cuando se hablaba de devolver los aportes de la ONP, mucha gente decía, pero ¿cómo que mi plata no existe? ¿No? ¿Dónde está mi plata? Si a mí me han descontado 15 años, a mí me han descontado 18 años, ¿cómo que esa plata no está? Y claro, resultaba totalmente injusto. Bueno, lo que dice la norma es que con 10 años de aporte podrías ya recibir una pensión proporcional de 250 o 350 soles. Estamos ya conectados con Melvin Escudero, economista de la Pacífico Business School. ¿Cómo está, Melvin? Buenos días. Buenos días, Omar. Encantado de estar con ustedes. En principio, Melvin, ¿qué opina de esta norma que ya salió publicada? Afiliados con 10 años, 15 años van a poder recibir una pensión. Como tú mencionaste en la introducción, efectivamente se corrige una injusticia. De hecho, todo el sistema de pensiones peruano es injusto y lamentablemente siempre la cuerda se rompe por el lado más débil, ¿no? En el Perú tenemos un sistema completamente injusto, totalmente discriminatorio y que no cubre a la mayor parte de la población. Y sobre todo no existen los recursos en el Estado ni en el sector privado para pagar pensiones. Y esto en el pasado obligó al Estado, que no tenía los recursos para financiar estas pensiones estatales a través de la ONP, los obligó a tener este tipo de restricciones, ¿no? O sea, si usted no aporta 20 años, no recibe pensión. Así tenga usted 19 años con 11 meses, ¿no? Ese tipo de situación va a variar siempre y cuando existan los recursos financieros y lamentablemente la situación post-pandemia y la crisis política actual limitan tremendamente los recursos. Desde el punto de vista de beneficiados, recordemos que hoy día en el sistema de ONP estatal hay alrededor de 570,000 pensionistas mayores a 65 años que reciben pensiones, que han cumplido sus 20 años, que lo han demostrado, etcétera, reciben pensiones de entre 500 soles hasta 895 soles y se estima que el promedio de pensiones para estos 570,000 es de 650 soles. Sin embargo, ¿a quiénes va a beneficiar este nuevo régimen que permite, digamos, incorporar personas que han aportado 15 años o 10 años, o sea, 350 soles a partir de 15 años o de 10 años 250 soles? Se estima que va a involucrar alrededor de unas 70,000 a 80,000 personas, que va a equivaler a un presupuesto anual de alrededor de 200 millones de soles, que es por este año, pero en realidad hay que multiplicar esto hacia los 20 años o 30 años, porque la edad promedio de las personas se está extendiendo en el mundo, en Perú también, y probablemente el promedio de esta gente beneficiada pueda vivir, ojalá, por encima de los 90 años. Entonces, no es menor el presupuesto que se le asigna cuando uno considera un periodo de largo plazo. Es un buen beneficio, pero hay mucho más que trabajar en el sistema de pensiones peruano. Esta semana se publicó a nivel internacional el ranking mundial de sistemas de pensiones elaborado por la empresa Mercer, la consultora más grande del mundo en este tema, y por el CFA Institute. Y el Perú cayó del puesto 26 al puesto 29. Y la caída en el sistema de pensiones peruano, en el plano mundial, muestra claramente no solamente que estamos en una de las posiciones más bajas de América Latina, sino que las recientes normas que se han dado en el Perú, en el sistema privado de pensiones y en el sistema de ONP, que parecen muy justas a la luz, digamos, de los beneficiados, desde el punto de vista del horizonte de planificación y responsabilidad en mediano plazo, están creando forados significativos que no van a poder cubrir la pensión que la gente espera tener. La gente quiere tener una pensión digna, una pensión que le alcance para vivir. Lamentablemente las normas de retiro que se han permitido en las AFPs y en las ONPs, que se está reestructurando este modelo, sin recursos adicionales que vengan del Estado, no se le va a poder pagar a la gente la pensión. Y eso que estamos hablando de alrededor del 25% de gente que tiene derecho a pensión.
¿Y qué pasa con el 75% de peruanos que nos están escuchando ahorita por teléfono que no tienen derecho a pensión? Entonces, en el Congreso todavía está esperando, el compás de espera, la nueva reforma de pensiones, ¿no? Que se tiene que dar en algún momento, pero que, como todo, hay muchos intereses de por medio, pero en este caso en particular de las pensiones, uno tiene que pensar en el presente, pero sobre todo en el futuro. Porque en el futuro es donde la mayor parte de los 32 millones de peruanos nos vamos a jubilar y esperamos tener una pensión decente. Ahora, Melvin, muy buenos días. Los afiliados con 65 años a más, decíamos, van a poder solicitar una pensión de jubilación proporcional. Para tenerlo claro, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste una jubilación proporcional especial? Sí, primero que nada, el afiliado tiene que demostrar, ¿no? Con papeletas, con recibos, con constancias, que efectivamente ha trabajado esos 15 años. La mayor parte de personas que me están escuchando dirán, pues, pero si está registrado, si eso lo tenía la empresa donde trabajé. Bueno, en este caso en particular, a cada trabajador le corresponde demostrarlo, lo cual personalmente me creo que pues en algunos casos es imposible, porque una persona que ha trabajado 20 o 30 años en su vida, en ese rango de tiempo, muchas veces las empresas donde trabajó ya no existen. Muchas veces, digamos, esos expedientes, esos documentos ya desaparecieron. Por eso yo creo que tiene que haber, además de este requisito de tener las constancias y todo, un apoyo del Estado también para permitirles a estas personas, que además son ya mayores de edad, que ni siquiera tienen los recursos para estar pues yendo de un lado para otro a encontrar esta documentación, que le den esa facilidad, ¿no? Lo cierto es que proporcional significa, pues, ¿no? Si he tenido 20 años y me corresponde una pensión de 500 soles, entonces el Estado ha hecho un cálculo proporcional que si hubiera aportado 15 años, entonces me correspondía 350 soles. Estos son cálculos arbitrarios, aproximados de promedios, pero ese es el número que ha salido. Lo mismo pasa que si hubiera aportado solo 10 años, entonces me corresponde 250 soles, tomando la referencia, digamos, de 500 soles de pensión al momento de tener 20 años, ¿no? Recordemos que dependiendo de los ingresos y los aportes, la pensión puede llegar también hasta 900 soles, en el caso de la ONP. Por eso la pensión promedio actualmente de todo el sistema de ONP, de más de 2 millones, de 570.000 afiliados que reciben pensión, digamos, con más de 65 años, la pensión promedio es solo de 650. Entonces, si usted, por ejemplo, no llegó a 15 años, y está en 13 años, ¿no? La ONP, creo que de manera acertada también, permite un esquema de financiamiento. Es decir, usted va a la ONP y le dice, mire, tengo 13 años, pero en realidad puedo llegar a 15 años, con una declaración jurada que usted haga por 2 años, puede llegar. Y si le falta un año para aportes, usted puede pedir a la ONP un préstamo para efectos de que usted cumpla con los plazos establecidos. Entonces, esas facilidades son positivas porque, por ejemplo, hay gente que aportó 9 años, no 10. Entonces la ONP le puede prestar por la diferencia para cubrir el fondo faltante a efectos que acceda a la pensión. Pero todo esto requiere, repito, de una asesoría del lado de la ONP con los afiliados mayores de 65 años que tienen pues 9 años de aporte o 13 años de aporte. Porque por sí solos no lo van a poder hacer. Aquí se requiere información, se requiere documentos, y hemos visto pues que hay algunos aprovechadores, no, personas que, digamos, dada la situación, ofrecen sus servicios que finalmente les pueden pues quitar algo de estas pensiones. Entonces es recomendable a los pensionistas potenciales, a las personas que me están escuchando, ir a las oficinas de la ONP y pedir asesoría, ¿no? Asesoría, porque para eso usted no tiene que pagarle a ningún privado para que haga los trámites, ni siquiera abogado, ni nadie que le esté haciendo papeleo administrativo. Van a haber muchas personas que se van a acercar. La ONP tiene la obligación de informarle y de apoyarlo en este proceso. Perfecto, Melvin, muchísimas gracias por esta explicación súper útil además, así que ya lo saben, si usted aportó 10 años, 11 años, 15 años, es el momento que vaya a la página web, llame a la propia ONP porque las facilidades están y lo que se ha prometido es que a partir de noviembre se puede empezar a pagar ya la pensión. Melvin Escudero, economista de la Pacífico Business School, muchas gracias nuevamente. 9:49, vamos a escuchar a los anunciantes y venimos con más en Ampliación de Noticias.